Yo comparo la iglesia de hoy con el libro de los Hechos y me siento bastante inferior, porque muchas cosas pasaban en el libro de los Hechos. Jesús se va y la gente queda mirando al cielo. Entonces, lo que la Biblia relata dice, y Hechos 1, dice, hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento, no es algo que se pueda evitar, por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quien también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual dijo, oíste de mí. Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El párrafo es largo, usted puede leer varias cosas, pero mi propósito es que el Espíritu Santo pueda dominarnos a cada uno de nosotros. Él no lo va a hacer por la fuerza, va a pedir permiso. Y el Espíritu Santo no es para un pastor solo, para alguien que promueva el poder, es para la iglesia. Usted en el libro de los Hechos va a ver que el Espíritu Santo habla con Pablo y le dice, no vayas a predicar allá, ve a predicar allá, y le da instrucciones. Entonces, yo vuelvo a la iglesia que no la llamo primitiva, porque primitivo me lleva la edad del garrote, sino del reino de Dios que vino sobre la tierra. Y para que el reino de Dios se pueda entender en la tierra, Dios eligió algunos para que la puedan explicar. Entonces, dice, yo les hablé del Espíritu Santo, dice Jesús. Y el Espíritu Santo no es algo para hacer espectáculos. Yo leí la historia de muchos derramamientos. Yo no utilizo la palabra avivamiento porque la iglesia nunca murió. Derramamiento del Espíritu Santo. Que todos que nos llamamos iglesia lo necesitamos como persona. Cuando hay un mover del Espíritu en el mundo, la gente corre, toma aviones. Yo también lo hice. Había un movimiento en Estados Unidos, en Pensacola. 3 o 4 pastores nos reunimos y dijimos, vamos a ver qué pasa y cómo son las cosas, porque los pastores queremos aprender, queremos saber. Y una de las cosas que me llama la atención es que la mayoría de las personas buscan iglesia con fuego, con que haya autoridad, con que haya un hombre que haga cosas para buscar poder. Y allí me pregunté, ¿qué significa el poder para la iglesia? Si es el poder del escándalo, hay gente que no le gusta que en la iglesia haya manifestaciones, gritos, lloros, y con el tiempo terminan yéndose. Lo que quiero es que el Espíritu Santo no sea para el pastor, que el Espíritu Santo sea para el que recién se convierte.
Entonces quiero cambiar un poco la idea. Y cuando uno recibe el Espíritu Santo y es lleno del Espíritu, puede que hable en lengua y puede que no. Porque la línea pentecostal siempre ha insistido que si no habla en lengua no recibió el Espíritu Santo. Pero yo veo en la Escritura que hay muchas formas de ver este tema. Pablo tuvo que poner un poco de orden en la iglesia de Corintios, porque los hermanos se ponían a hablar todo en lengua y venían los que no conocían el Evangelio y dice, no, dirán que están todos locos ustedes. Las lenguas son algo personal para que el Espíritu Santo interceda, se usa para uso personal, se usa para uso de profecía, en caso de que las lenguas en realidad que el libro de los Hechos nos da es que era para gente que entendía las lenguas. Por eso Pablo cuando habla en los Corintios dice, si tú tienes lenguas pero no hay quien te interprete, silencio. Entonces, muchos lugares, estoy hablando de la historia, más bien han usado el Espíritu Santo para decir que bueno, porque no hay lugares donde se concentre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a todo el mundo. Y entre iglesias de pentecostales e iglesias no o convencionales se han agredido porque estos eran fríos, porque aquellos no hacían ruido, porque entonces pasado toda esta historia y el libro de los Hechos lo dice muy bien, por eso queremos que lo lea, lo relea, busque diccionario, comentario, hasta el diccionario común puede ayudarle en las cosas. Entonces, la iglesia que empezó al primer tiempo tuvo persecución, tuvo movimiento del Espíritu y tuvo resultados, evangelismo. Todo movimiento en la iglesia es para movernos a evangelizar, para que nos dé un poco de compasión, para que nos enseñe a hacer su trabajo. El día de Pentecostés se convirtieron 3.000, después un poquito más adelante 5.000. No sé si todos quedaron o algunos, pero el asunto es que llenaron del Evangelio. Y cuando usted lee los sermones que Pedro, Pablo dice, ellos no hablan tanto del Espíritu Santo, porque eran usados para dar el mensaje. Cuando Esteban era apedreado, un hombre que había servido como diácono de la iglesia, mire, pedían que los diáconos de la iglesia, que lo que hacían era repartir el pan, porque los hermanos traían comida para aquellas viudas que no tenían jubilación, no tenían hijos, nada. Había un sentido de unidad. Con el tiempo esa unidad se rompió. Entonces va a una iglesia y dice, ¿y ustedes quiénes son? ¿Son de esta rama? ¿Son de la otra? No quiero nombrar ninguna porque no es mi motivo. Parecería que estamos todos divididos. Pero en realidad el Espíritu Santo vino a enseñarnos. Y no es que el Espíritu Santo viene sobre el pastor y ojalá todos hicieran lo que el pastor dice. El Espíritu Santo vino para hacerte recordar lo que Jesús habló.
El Espíritu Santo vino a que cuando estés en crisis en tu casa, te serenes con el fruto del Espíritu, con paciencia, con paz. Me gusta porque la paz no es solo aquella que nos salva, sino la paz es aquella que podemos transmitir. Y hay muchas situaciones hoy más que nunca, gente muy nerviosa, muchos femicidios, muchos divorcios, muchas cosas que uno quisiera que Dios intervenga para que deje. Entró la droga como parte del sistema y nadie lo ha podido vencer. Entonces, cuando la iglesia necesita saber qué hacer, es acercarse al Espíritu Santo, pero por voluntad. Porque a veces oprimimos, exigimos, recibe, y la persona puede recibirlo, puede llenarse, sin las manifestaciones que nosotros por muchos años hemos puesto. Así que le conviene en este tiempo de soledad, en este tiempo donde psicológicamente un año entero nos ha desconectado. Me contaban que ahora empezó el colegio y a los chicos de jardín, ellos se compartían entre ellos la merienda. Ahora no pueden compartir, estamos haciendo chicos egoístas. No se pueden abrazar, no pueden hacer ciertas cosas. Y eso en un niño causa algo. Tenemos una persecución virósica. En realidad yo no tengo idea de las iglesias en el mundo cómo la están pasando, pero sé que muchos no tienen reunión. Sé que muchos pastores y más de 50 han muerto. Y yo no voy a analizar esto porque Dios no manda un virus para matar gente, y sobre todo pastores. Creo que irónicamente algunos de nosotros hubiéramos pensado, ojalá que fulano tuviera un virus, ¿no? Porque hay gente mala y hay gente escogida. El hecho es que yo quiero que usted refresque la idea del Espíritu Santo. En la iglesia se habla de prosperidad, se habla de pasarla bien, pero cuando el Espíritu Santo domina la vida de los creyentes, la pasan bien, aunque esté una situación mal. La ventaja de tener el Espíritu Santo es que usted tiene un pastor 24 días dentro suyo o al lado suyo, porque la Biblia dice que estará con vosotros y estará en vosotros. Y yo no quiero entrar en esas discusiones que nos dividen, que no, que el Espíritu Santo tiene que estar adentro. Yo he visto gente que en un momento fue llena del Espíritu Santo, después se fue de la iglesia. Entonces, no voy a fomentar las divisiones. A mí me duele mucho las divisiones. Y no estoy hablando de nosotros, porque esto hacemos YouTube para que las demás iglesias también puedan escuchar, porque algunas son muy celosas de que el cristiano, en vez de hacer que el Espíritu Santo lo tenga en cada uno de los creyentes para regular su vida, cambiamos el Espíritu Santo por un mensaje moralista. Hay iglesias que te dicen no hagas esto, no hagas aquello, no te corté el pelo, no juegue al fútbol. Entonces se meten en cosas que el Espíritu Santo nunca los mandó. Es cierto que cuando vino el Espíritu Santo empezaron a hablar en lengua, pero en ningún lugar dice que hay una condición de hablar en lengua porque es lleno del Espíritu Santo.
Entonces, por respeto a la historia y a los líos que hemos hecho, porque hay gente que se ha sentido despreciada, porque alguien le ha dicho, sí, pero vos no hablas lengua. ¿Y las lenguas para qué sirven? Para edificación personal. No para exponerla en una reunión, para tomar un tiempo, y esto es lo que estoy tratando de decirle. Tome 15 minutos por reloj para que no apague el celular y agradezca al Padre por lo que le dio. No haga de todo encuentro con Dios un tiempo de pedido. Dame, oro por mi hija, por mi hijo. Y hay que orar en relación a agradecer al Padre. Dice que nosotros siendo malos, usted vio en YouTube, todos somos malos. Al principio nadie lo quería ver, ahora está subiendo y lo están viendo. ¿Por qué? Porque dice, si ustedes siendo malos hacen cosas buenas, ¿cuándo más el Padre dará el Espíritu Santo al que lo pide? Venga de donde venga, si se convirtió en una iglesia que predicaba el Espíritu Santo o no, no tenemos otra herramienta. Y cuando veo esta crisis mundial, porque yo escribo, me leen 30.000, 20.000, 40.000, y la gente me escribe en correo privado, en correo, y en algunos casos nos doy cuenta que están pasando el mismo problema en todas partes. No le tenga miedo al Espíritu Santo, porque Él quiere ser su amigo. Porque Jesús no está, se prometió como ser amigo, pero se fue. A veces no somos conscientes que Jesús no está en persona. Pero Él dice, no dejaré huérfano, mandaré al Espíritu Santo para que esté con ustedes. Mi experiencia con el Espíritu Santo fue muy particular. En la época del 60, si no recibías el Espíritu Santo, estabas como de lado, porque así se veía. Y en un campamento yo me arrodillé en una esquina. Y después de que terminamos de orar, porque nos felicitábamos entre los amigos, quién había recibido el Espíritu Santo. Y me felicitaban a mí que había recibido el Espíritu Santo, pero yo no tuve conciencia ni de haber hablado en lengua, ni haber hecho nada. Lo descubrí después porque me salieron. Pero como las lenguas es un don, algunos las pueden tener y otros no las pueden tener. Entonces no peleemos entre nosotros, rebajando al que no habla en lengua o se siente mal, cree que el Espíritu Santo no está con él. Si usted es salvo, el Espíritu Santo está con él, con usted. Porque el Espíritu Santo, para que usted se convierta, el Espíritu Santo le ha dado convicción de pecado antes que recibiera el Espíritu Santo. Uno se convierte y siente la liberación. Dice, nadie viene a mí si el Padre no lo trajere. Así que a usted lo trajo Dios, le dio entendimiento y le dio la posibilidad de que el Espíritu Santo esté al lado suyo. Y están los dones del Espíritu Santo para que nosotros lo podamos usar. Pablo va a una iglesia, recorre. ¿Qué recorrido tenía? Yo hice un poco el recorrido de Pablo, pero él lo hacía a pie, yo lo hacía en avión y en colectivo. No es nada que ver una cosa con la otra. Y encuentra una iglesia y dice que había como 10 hombres, no sé dónde estaban las mujeres.
Y Pablo le pregunta, ¿y ustedes han recibido el Espíritu Santo? ¿Y eso qué es? Dice. Porque no todo sucedió en Jerusalén. El Evangelio comenzó a expandirse. Dice, no sabemos lo que es el Espíritu Santo. Entonces Pablo le explica qué es el Espíritu Santo y Pablo tenía la facilidad de poner las manos y que las cosas suceden, cosa que no todos tenemos. Hay diversidad de ministerios. Hay gente que pone las manos y se sana. O hay dones de milagros y otros no. Hay dones de ayuda, dones de fidelidad, dones de sostener la iglesia. Hay un montón de cosas, pero algo que me llamó la atención es que los Espíritus Santos se concentran en lugares. Yo estuve en Pensacola, Estados Unidos, cuando estuvo el famoso movimiento del Espíritu Santo. Fuimos con algunos amigos a ver qué pasaba. Y el culto no era un culto normal como nosotros. A veces dirigía uno, a veces no. La gente lloraba, la gente buscaba. Lo que notamos en eso mover el Espíritu Santo es que había un quebrantamiento. Y cuando te quebrantas el Espíritu es más fácil hacerte amigo del Espíritu Santo. Y lo que he notado es que el Espíritu Santo habla en voz bajita y la carne habla en voz fuerte. A veces yo mismo me he engañado creyendo que lo que sentía era de Dios y no era de Dios. Después el resultado me mostró que no era de Dios. Por eso el Espíritu Santo no vino para hacer escándalo. En 1906, en la calle Azusa, hubo un mover del Espíritu por 3 años. Después la iglesia se cerró, pero llenó al mundo de iglesias muy pequeñas. Que Dios es el trato y la forma. En la Biblia usted ve que el Espíritu Santo es para todos, que no es para los pastores que se destaquen. Aquí en la Argentina vino un mover del Espíritu con Freyson y el asunto era caerse, pero después la vida de la persona seguía igual. El Espíritu Santo vino para quedarse en casa y para que yo pueda hablar a mi vecino. Por eso dice, me seréis testigos. Recibiréis poder. Uno asocia, los humanos asociamos el poder como para decir, bueno, que se apaguen las luces, ahora que se prendan, ahora que el sol se oculte. Nos hemos medio, perdón, no quiero ofendernos, pero nos hemos hecho medio místicos. El Espíritu Santo estaba en la persecución. Esteban estaba siendo apedreado y su rostro comenzó a brillar y dice que era un varón lleno del Espíritu Santo. La llenadura, lo que pasa es que el diablo sabe hacer un trabajo de acusación. Porque cometemos errores y enseguida creemos que el Espíritu Santo se fue. Hay iglesias que dicen, bueno, que te invitamos Espíritu Santo. Perdón, pero la iglesia es del Señor. Le invitamos a ustedes, no al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está porque estamos todos nosotros. Porque mora dentro de nosotros y está con nosotros. Entonces, de invitarlo es como si decir el Espíritu Santo se fue. Creo que deberíamos cambiar un poco la idea. Porque Pablo dice, cuando ustedes vienen a la iglesia,
¿qué hacen? Traen doctrinas, salmos, canciones, traen profecías, traen lenguas. Una de las cosas que se podía traer lenguas, si era necesario, tenía que haber un intérprete. Eso no sucede en los últimos tiempos, pero en mi tiempo sucedía muchas veces. Y en el libro de los Corintios, Pablo da un orden, porque se ve que la iglesia se había desordenado. Todo el mundo hablaba en lengua, dice, hable uno en lengua. Y si alguien interpreta, está bien, pero si no hay intérprete, ore para sí mismo. Entonces, si usted ha sido bendecido con lenguas, hágalo en la vida privada, con usted, con su propio espíritu, porque el Espíritu intercede por nosotros, porque no tenemos entendimiento de lo que las lenguas significan. Pero esto, como ha causado tantos escándalos en la historia, 200, 300 años, uno se pregunta por qué la iglesia no es una. Somos todos en todas partes. Porque mi sueño, mi pedido, es que el diácono sea lleno del Espíritu Santo, el creyente que no hace nada y se sienta, sea lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo pueda decirle, mirá, orá por el pastor, andá y ponerle las manos encima y orá por él, porque él sabe mis necesidades. Entonces esto de la iglesia y el pastor, los pastores más destacados fueron porque ellos hacían todo el trabajo. Y no quiero entrar en la parte crítica o absurda, pero a mí me gustaría que la iglesia tenga todas las cosas en común, como la tenía la iglesia del principio de los tiempos. Vendían propiedades, como no había jubilación, la repartían entre las viudas que no tenían hijos, porque la ley oriental era muy distinta a las leyes nuestras. El hijo que quedaba en la casa, sobre todo el mayor, tenía la obligación de atender y ganar el pan para toda la familia y sobre todo para la madre. Entonces, aquí tenemos mejor protección. Y para hacer ese trabajo, porque los apóstoles dijeron, no es justo que dejemos de predicar para dedicarnos a comprar cosas y distribuir a los necesitados. La iglesia del primer tiempo no se olvidaba de los necesitados. Dice que a Pablo le dijeron cuando salió, no te olvides de los pobres. Y había muchos pobres, y había muchos ricos. Tal es así que se dijo, los ricos no entran al cielo, hasta que Jesús aclaró lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Entonces, lo que quiero sembrar en esta mañana, que no dependa de lo que usted siente. Yo tengo diabetes, por ahí está baja y está alta, y yo cambio, mi cuerpo cambia, se siente ansioso, se siente así, pero mi espíritu no. Entonces no se deje llevar por las emociones. La gente busca emociones. Tal es así que si hay un mover del Espíritu Santo, va y quiere llenarse. Bueno, todo eso de llenarse el Espíritu Santo debe tener una respuesta. Si recibo poder, ¿para qué? ¿Qué hago con el poder?
Bueno, si usted está lleno del Espíritu y camina por el barrio de donde está y siente que hay una casa que necesita paz, usted tiene poder, poder de la palabra, poder contra el diablo que no le haga caer en tentación. La mayoría de los problemas que la gente tiene es porque no usa el poder para defenderse. La iglesia, la defensa de la iglesia es el Espíritu Santo. Está bien, oramos a Jesús. Jesús manda sus cosas a través del Espíritu Santo, porque entendemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo. Es difícil de entender la Trinidad. Hay libros así escritos. Pero como yo no quiero perder tiempo con las discusiones, prefiero niños temerosos que reciban el Espíritu Santo. Tendrán menos problemas los padres enseñarle en el temor de Dios. No importa que hagan lo que hacen todos los adolescentes, pero van a tener información. Yo de niño, con padres muy temerosos de Dios, he temido a Dios. Y el temor a Dios hace que usted no haga cualquier cosa. Se cuide. Si se enoja y tiene una respuesta inmediata, bueno, que el Espíritu Santo lo calme y le responda al otro día. No es algo para demostrar un espectáculo. Cuando hay un mover del Espíritu, y estoy hablando de Pensacola, Estados Unidos, había 2 cuadras de cola esperando el próximo culto. Fuimos 2 reuniones, una predicó el hermano de David Wilkerson, Sam. Ya partieron con el Señor, pero no sé si Sam, y él predicó. El segundo culto no hubo predicación, no hubo canto, la gente se expresaba. Y nosotros con poco tiempo, a veces no damos tiempo a que la gente busque al Señor. Porque cuando usted tiene el Espíritu Santo, viene a la casa de Dios y quiere que haya un espíritu que nos una. Toma tiempo de rodillas para orar, cosa que se ha perdido esa costumbre. Cuando Pablo tuvo el tercer viaje misionero, se arrodillaron frente al mar y lloraron porque a Pablo no lo iban a ver más. Él ya se iba a Roma y murió Pablo como un verdadero romano. Le cortaron la cabeza, mientras que a Pedro la historia dice que lo crucificaron. La historia va acompañada para entender un poco mejor la Biblia. Y lo dice la historia, el libro de Daniel y Apocalipsis está lleno de cosas ya cumplidas, de guerras ya hechas. Uno tiene que saber cuándo se produjeron las guerras, cuándo, quién ganó. Si usted leyó Daniel, él vio una estatua con cabeza de oro. Después fue viendo metales, plata, bronce, fue viendo metales, hierro, hasta hierro mezclado con barro cocido. Eso significaba los tiempos que iban a pasar en el mundo. Y Roma era el último de hierro. Y después vino el hierro mezclado con barro. Y esta es la época que estamos viviendo. Y en esta época dice que vendrá una piedra cortada del cielo que le pega a los tiempos en los pies y comienza un reino nuevo. La venida de Cristo que esperamos
Pero mientras tanto, hermanos, el Espíritu Santo está en medio de las pruebas. No solo está cuando nos sentimos felices, cuando nos sentimos exitosos. El Espíritu Santo está en medio del dolor. Policarpo, una de las iglesias que visitamos en Turquía, está la casa de Policarpo, un pastor, en la época en que quemaban a los pastores. Yo digo, gracias Señor de estar lejos de los fósforos, ¿no? Y la iglesia se puso a orar porque él estaba condenado a morir en la hoguera. Y él dijo, no oren por mí. Temen el privilegio de morir por Jesús. Entonces, cuando yo comparo todo esto que la historia demostró y la iglesia de hoy que parece distante, parece fría, parece que si tengo ganas voy, que está llena de problemas, pero cuando hay problemas el Espíritu Santo es donde más habla, porque le habla la decisión que usted tiene que tomar, no le dice que le va a resolver el problema. Ayer estaba cerca del portón y se para un hombre con una moto. No sé si está hoy a la mañana. Y me dice, yo quiero un horario para ser curado, para ser sanado. Me sorprendió que la gente tenga la idea que si viene al culto lo que va a recibir es sanidad. Y le expliqué un poco y dije, venga el domingo o a la tarde. Pero no hay un interés por buscar cosas que tengan que ver con Dios. La época en que estamos viviendo tiene un interés por buscar soluciones, a ver cómo lo digo, soluciones a la falta de la guía del Espíritu Santo. Sí, pastor, firmé algo y perdí. Sí, pastor, pasó tal cosa. Dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Qué importante. Y la primera verdad que nos guía el Espíritu Santo es quiénes somos. Porque a veces creemos que somos buenos, que nuestra idea es la mejor. Y no son más que ideas de la carne, no del pecado, pero de la construcción física. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos corrija allí. Y hay que tomarse tiempo. Yo no voy a orar un mes por un asunto, porque Dios no es repetitivo, pero sí voy a calmarme, voy a medir las consecuencias y voy a pedir que la paciencia, la paz, la bondad, la misericordia, aunque tenga razón, estén sobre mí, porque son fruto del Espíritu Santo. Usted no puede ser manso sin el Espíritu Santo. Muchos de nosotros nacimos como los potrillos que había que amansarlos para poderlos usar. Y la vida nos amansa un poco. Pero no hay que llegar tarde porque uno pronto quiere que todo vaya bien cuando cometió todos los errores de su vida. Tiene 50 años. Está bien, Dios perdona todo, pero tuvo una vida en crisis durante todo el tiempo. Entonces la vida en crisis, y déjemelo comparar un poco con lo que otros mensajes he dicho, vaya al Padre, cierre la puerta y dígale que está enojado, que está triste, que no tiene paz, dígale o que está bien, no importa, hable en privado con su Padre. Muchos estarían dispuestos a hablar todo delante de un psicólogo, todos los problemas que tienen, pero no hablan con el Padre. Y cuando habla con Dios a puerta cerrada, usted puede decirle la intimidad del que quiere.
Él no se escandaliza de nada. Pero en vez de hablarlas con el Padre y permitir que el Espíritu Santo nos guíe en el problema que tenemos, porque muchos de los problemas los generamos nosotros, por el carácter, por la educación, por la genética, hay una lista abismal, envidia, celos, contienda, que existía en la iglesia de Corintio. No existe. Vos sos creyente y mirá lo que estás haciendo. No, yo soy creyente y puedo equivocarme. Puedo tener un ataque sanguíneo, decir, no, esto no puede ser y obrar humanamente. Cuando uno se calma, por eso están los ayunos, para calmarse. No están los ayunos. Algunos creen que el Espíritu Santo es un premio al buen comportamiento. Entonces hablan mucho de la santidad y de estar bien una semana, 2, para que el Espíritu Santo venga. No, Él quiere toda una vida. Una vez que usted se entregó a Jesús, Jesús es el que lo maneja durante toda la vida. Pero siéntase manejado por Dios, no solo por el pastor. Usted escuche los consejos de los pastores. Hay predicadores muy buenos, hay predicadores regulares, hay buenos o peores, pero el Espíritu Santo es el mejor maestro. Él puede revelar misterios. Lea el libro de Efesios, Corintios, los frutos del Espíritu. ¿Cuántos de nosotros luchamos con los frutos del Espíritu? Tengo justo un reflejo de un auto. Si me cerrás la puerta un ratito, parece un reflector. Ahí nomás, está bien, ya está. Me encegueció un poco, lo que es el sol, ¿no? Dice que cuando Pablo tuvo la experiencia de que Jesús se le presenta, la luz era más fuerte que el sol. Es cierto que hay experiencias sobrenaturales. No la niego, tampoco puedo decir qué hacer si de repente el Espíritu Santo cae sobre todos. Esa iglesia que fue Pablo y que no sabían que existía el Espíritu Santo, se pusieron a orar y dice que el lugar donde estaban tembló. No sé si el cielo raso quedará igual, pero es poder. Es poder. Hay gente que le va a parecer que venir al culto es una locura. Tratamos con la gente. Algunos van al curandero, al psicólogo, a los 2 o 3 médicos y tienen tiempo para ir, pagar. Y alguien le dijo a alguien, pero la iglesia no te cobra, ¿por qué no venís a la iglesia? Para empezar un tratamiento, porque hay enfermedades que se van con un tratamiento y que el Espíritu Santo, cada oración que hacemos cuando alguien se opera, el Señor ilumina a los médicos. Hay médicos que oran antes para saber dónde está el problema, para poderlo sanar. No, pero el orgullo pentecostal, la sanidad tiene que venir de Dios o me muero. No quiero decir que es absurdo que nos fanaticemos, pero ya van varios pastores de 40 a 40 y pico de años que han muerto porque han tenido don de sanidad. Ir al médico era una vergüenza,
Pero él no se daba cuenta que el don de sanidad es para los otros. Entonces, Pablo dice, yo no dejé de predicar todo el Evangelio. No les negué nada, hay que predicar todo. Espíritu Santo, milagros, don de lengua o don sin lengua, que son señales. No se mortifique por no tener ciertas cosas. Entonces, están distintos ministerios, y estoy usando los versículos para no abrir la Biblia, que el Señor, el Espíritu es el mismo. Hay dones de sanidad, hay dones de esto, hay dones del otro, hay dones de servicio, hay dones de paz, pacificadores. Gente que tiene don de paz arregla cualquier problema. Hay otros que hay que llamar a la policía porque no sabe cómo arreglar el problema. ¿Cuánta paz necesita nuestras provincias, nuestras familias? Oremos al respecto. Yo quiero ponerme de acuerdo con ustedes en que venga un mover del Espíritu Santo sobre todos nosotros y que después también se vaya sobre todas las demás iglesias, pero que tienen que razonar y reflexionar que el Espíritu Santo no es para robar miembros de otra iglesia. Vení para acá, que acá hay poder, hay profecía, acá el Señor está, ustedes son fríos. Hermano, el Espíritu Santo está desde que se fue Jesús. El Evangelio ha sido mal explicado, mal usado. Y yo pretendo, no sé si lo podemos lograr, no es que tenga fe o no tenga fe. Los moveres del derramamiento del Espíritu tienen que ver con cada persona. Y me gustaría que usted no sea un perdedor, va al cielo. Si usted no recibe el Espíritu Santo y algunas cosas, al cielo va porque la sangre de Cristo lo cubrió. Pero se le va a hacer la vida muy difícil. El Espíritu Santo no lo tiene ayudándole y el diablo vive acusándolo. ¿Cómo se defiende? Esta es la cuestión. Entonces, como no tenemos el valor de producir en nosotros un acercamiento al Espíritu Santo, miramos a qué iglesia está más, hay más bochinche, hay más movimiento. Y yo vengo de la época donde pasaban esas cosas, pero el mensaje no tenía enseñanza. Todo era cuestión de gritar y saltar y Jesús viene y viene Jesús y prepárese porque la venida de Cristo está. Y yo digo, ¿cómo me preparo? Alguien explíquemelo. Entonces necesitamos cultos de tiempo de leer la palabra y decir, ¿cómo hiciste eso, Señor? ¿Cómo Felipe fue trasladado en el Espíritu a Jope, a otro lado? ¿Cómo un ser humano puede ser trasladado? Lo hizo el Espíritu Santo. Quiere decir que sucedían cosas sorprendentes. También morían muchos creyentes. También morían muchos creyentes que no se avergonzaban. Si usted empezó a leer el libro de los Hechos, y hágalo, por favor, porque quiero que sea algo que todos nos sintamos lo que nos falta. Los primeros mensajes es, ustedes mataron a Jesús. Ustedes crucificaron al Dios de la gloria. Pero varias veces los acusaban a los que estaban allá de que ustedes son culpables de haber matado al dador de la vida. A nosotros nadie nos puede decir eso, ¿no? Pasó más de 2000 años.
pero sepa que era necesario que Jesús padeciese, muriese por nosotros. Usted no sabe la historia, que cómo los moveres del Espíritu empezaron. No sé, en la casa de mi abuelo, él vivía dependiendo del Espíritu Santo. Uno lo puede hacer casero, hoy lo encerramos en una iglesia, y si pasa en una iglesia no pasa en la otra. Y yo digo, Señor, ten misericordia, que pase en todos lados. Nos vamos a olvidar de las penas de la pandemia, nos vamos a olvidar de que tenemos que ir tanto tiempo de reloj a la iglesia. Ahora sale en el artículo que sale el martes, yo escribo los martes. Estuve en Tampa, mi primer viaje a una conferencia de radio y televisión que daban en Tampa, Florida. En ese lugar había una capillita del tiempo de 1900, no sé, 5 metros por 4. Esa era la gente que se reunía en ese tiempo. Y era un lugar de oración. Y la gente iba como por respeto al lugar. Y cuando yo estoy en el lugar y me tomo un tiempo, porque todo es diferente, depende del país donde vaya, y miro al techo y había una cruz en el techo. Me llamó la atención. Después pregunté a los líderes del lugar, ¿por qué está esa cruz en el techo? Y ellos me dijeron, bueno, en los primeros avivamientos, derramamiento del Espíritu, en eso de 1900 y pico, aunque hubo algunos otros antes, pero ahí, a partir de ahí, empezó el mover del Espíritu Santo. Dice, la gente se caía y veía la cruz. No estaba mala idea, ¿no? Como para hacerlo más emocionante. Pero las caídas de esa época, así obró el Espíritu Santo. La gente quedaba horas, y la gente quedaba días en la iglesia y no quería irse. Entonces todo eso me llama un poco la atención, porque uno puede comparar con el día de hoy. El día de hoy estamos mirando la hora a ver cuándo nos vamos. Sí, ya está, pastor. Ya predicó, ya canté, ya cumplí con Dios. Eso me preocupa. No como pastor de esta iglesia, como todos los lugares donde uno ve, lee, escribe, la gente le contesta. Yo tengo una comunicación con mucha gente que me enriquece, porque veo cómo funcionan las cosas en otro lado. Entonces, cuando el Espíritu Santo toma el dominio de los creyentes, la iglesia cambia. La iglesia cambia, hay otro ambiente, otro saludo, otro abrazo, hay más calidez. Usted lee lo que Juan dejó y Juan dice, hijito mío, amémonos los unos a los otros. No importa si lo conozco o no lo conozco. Amémonos los unos a los otros. No hemos vuelto individualistas. Al que queremos lo invitamos, al que no, al que tenemos fines. En el casamiento de anteayer, el viernes, vino el pastor de Buenos Aires
y algunos hermanos más de la iglesia. Y yo después comentando un poco, digo, aunque sean desconocidos, son mis hermanos. Deberíamos abrazarnos, hablar, charlar, tomarnos... No, pero tomamos distancia hasta que nos conozcamos. Jesús no dijo, ama al desconocido. Él dijo, ama a tu prójimo. Mi prójimo pasa todos los días delante de mis narices. Una de las cosas que aprendí en este último tiempo, que mi prójimo puede estar en el cielo, que mi prójimo va al cielo, aunque su conducta no sea la correcta según nosotros. Pero como en el cielo habrá muchos juicios, yo entiendo que habrá mucha gente que irá al cielo por la ignorancia que hay del Evangelio en el mundo. A mí me gustaría que todos vayan al cielo. Me da más misericordia. No me gusta ver a un alcohólico, a un drogadito con desprecio, diciendo te estás perdiendo el cielo, te vas al infierno. No, lo miro con fe, lo miro con amor. En algún momento él se va a arrepentir, Jesús va a entrar en su corazón. Y como hablamos de un mensaje, ama a tu enemigo, es la forma más rápida de resolver los problemas de carácter. Amarlo en el sentido de querer salvarlo. Quizá el enemigo no quiera saber nada con nosotros. Vaya a saber el problema que existió. Hay gente que son enemigos en la tierra y un día se van a encontrar en los cielos, se van a mirar y van a decir, ¿qué hicimos? Todo lo que desperdiciamos por esas pavadas. Esta pandemia ha descubierto la falencia de la iglesia. Hay gente que ya se siente muy sola. Hubo muchos divorcios, muchos suicidios, ¿Y quién lo programó todo esto? Yo no sé si Dios lo programó. Yo no sé de dónde viene. No sé esas cosas. Hablar y decir cosas es fácil. Pero yo quiero animar a la iglesia a que haga un cultito familiar con el libro de los Hechos. Aún los chicos que se saben aburrir, si saben leer, que lean un texto. El Espíritu Santo hace algo ahí. Después va a correr menos a la cárcel a buscar a su hijo. Después va a correr menos a pedir oración por su hijo, porque el Espíritu Santo estuvo haciendo cosas en su hijo. Ellos parecen que no nos escuchan, ¿vio? Uno le habla y están como en la edad de niños. Pero después resulta que entran a recordar lo que los padres le enseñaron. Entran a temer a Dios. La primera oración que yo me acuerdo cuando era niño es con mi abuela. No con mi abuelo, mi abuela. Mi abuela tenía la costumbre, y se tenía la costumbre de todos los creyentes, arrodillarse al lado de la cama antes de dormir. Cosa que hoy, si pregunto, no sé cuántos lo están haciendo. Entonces nos hizo arrodillar con mi hermano, Horacio, y yo recuerdo esa primera oración, por lo menos lo difícil que me fue para mí entender las palabras que mi abuela decía, porque ella hablaba medio ruso y medio castellano. Y un chico para decir las mismas palabras le era difícil. Pero recuerdo a mi abuela. Quizás el padre de su nieto no se preocupe mucho por la vida espiritual de sus nietos. Pero usted como abuelo, como abuela, haga el trabajo.
Quizás a los padres no les interesa nunca venir a la iglesia, pero haga el trabajo. Pregúntele si necesita a Jesús. Y el Espíritu Santo va a tomar lugar. Porque nadie viene al Padre si no es por el Espíritu del Padre. Me está hablando del Espíritu Santo. Y dejemos de pensar que otras iglesias son frías, son indiferentes, son así. Esa crítica no nos ha hecho bien. Yo he pedido perdón público por lo que hicieron mis padres, no mis padres en el sentido físico, porque cuando yo entré a la iglesia ya estaba la división. Ah, vos sos pentecostal, no, entonces ustedes son los lieros, los que ignoran, ustedes son estos. Ah, vos sos de la otra línea, frío, que no hacen nada, que no hemos agredido. Y Juan dice, ámense. Este es el mensaje que quiero dejar. Que inclusive mi mensaje no lo cambia usted. Que lo cambie el libro de los Hechos. Las palizas de Pablo me dolieron. Lo que pasa ahí es terrible. ¿Cómo hemos sido bendecidos nosotros con paz? Amén. Dele un aplauso al Señor. Nuestra iglesia ve el pasado y ve cuánta gente ha ordenado su vida. Hablamos en entremés a veces y pensamos, tal matrimonio estaba a punto de separarse. Pero vino a la iglesia y Dios arregló el asunto. ¿Por qué? Porque ellos querían arreglarlo. Ahora, si usted viene a la iglesia y no quiere arreglarlo, el Espíritu Santo dice que se enfría, se aparta, el Espíritu Santo hace silencio. Pero si uno hace lo que el Espíritu Santo le indica, lucha por las cosas, porque ahí está la guía. Él es el maestro. Por eso dice, a nadie llaméis maestro, porque el Espíritu Santo es el maestro, Dios es el maestro. Sienta que usted tiene un pastor superior al que tiene. Sienta que responde a un Dios que no es humano. Y si entre todos buscamos eso y somos fieles, insistimos, Señor, manda a la iglesia a todos los hermanos. Manda al Espíritu Santo para que los llene. Va a haber otro ambiente, yo quiero otro ambiente. Un ambiente de esos que usted no necesita decir cómo nos amamos. ¿Quiere ponerse de pie?